El beso en el baile de máscaras que deshonró a toda su familia. Es posible que un solo beso, oculto tras una máscara de seda, tenga el poder de destruir una dinastía entera. Mis queridas amigas, hoy les traigo una historia que desafía todo lo que creemos saber sobre la decencia y el destino. Imaginen por un momento la elegancia de la Londres y de la anonimidad. Un jardín sumido en la niebla y un encuentro prohibido que termina en el más absoluto escándalo. Ella, una joven cuya honra era su único tesoro, un hombre que prefería el odio al amor. Muchos dicen que el matrimonio, el final de un cuento de hadas, pero para Elena y el capitán Jules y en Stelling, el casamiento forzado fue solo el inicio de una guerra fría bajo el mismo techo. Fue aquel beso, un impulso de pasión, una trampa mortal pimeada en las sombras de la aristocracia. Quédense conmigo hasta el final, porque lo que Elena descubrió en los rincones oscuros de una mansión olvidada les cambiará la forma de ver sus propios recuerdos. Esta no es solo una historia de amor, es una lección sobre el precio del silencio y la fuerza de una mujer que ha decidido ser una víctima desde su época. Prepárense, porque la verdad duele, pero la libertad es un fuego que lo quema todo. La niebla de Londres no es solo clima, mis queridas amigas, es un velo que la ciudad usa para esconder sus pecados. Esa noche, el frío cala los suelos, perdiendo el del befil que el aire día con el de Hilde y de Loga, Imdien, Torlo, en aquellos tiempos de la Londres victoriana, una mujer no era dueña de su destino, sino de su reputación. Y la reputación, ahí, es como un cristal fino, brilla hermoso, pero una sola grieta basta para que no sirva para nada. Nuestra protagonista, la joven Elena, sentía el peso de su linaje en cada paso que daba sobre el mármol pulido. Llevaba puesto un vestido de seda azul profundo, tan oscuro como el Támesis a medianoche. Pero lo que realmente la hacía sentir poderosa era su máscara, una pieza de encaje negro y plata que cubría sus ojos, transformándola de una hija obediente en una mujer misteriosa, capaz de respirar sin el permiso de su padre. «¿Recuerda quién eres, Elena?», le había susurrado su madre mientras le ajustaba el corsé, apretando tanto que el aire apenas llegaba a sus pulmones. Pero de esa noche, bajo el anonimato de la madre, Elena no quería ser una pieza de ajedrez en el mercado matrimonial de la aristocracia. Quería ser fuego. El salón era un hervidero de chismes y abanicos que se movían con la rapidez de alas de mariposa. Entre la multitud, los caballeros de levita negra observaban como lobos hambrientos de fortuna y linaje. El escándalo era el deporte favorito de la clase alta. Indy sospechaba que el trofeo de esa noche sería la honra de Elfa y al respetar de la ciudad. Fue entonces cuando lo vi. Al otro lado de la pista, un hombre que no bailaba, un hombre que parecía devorar el espacio con su sola presencia. No necesitaba verle la cara para reconocer esa postura de mando. Esa arrogancia que solo el dinero y la amargura pueden otorgar. Era el hombre que cambiaría su vida para siempre. La música cambió a un vals lento, casi hipnótico. Elena sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el invierno exterior. Se movió entre las sombras de las columnas, evitando las miradas curiosas, buscando el aire fresco de los jardines de invierno. No sabía que estaba caminando directamente hacia una trampa tendida por el propio destino. La máscara le daba valor, pero también cegaba ante el peligro. Al salir al balcón, el contraste fue brutal. El calor asfixiante del salón se convirtió en abrazo gélido de esquiarcha. Y ahí, bajo la luz de una luna que parecía juzgarlo todo, la sombra del caballero se hizo real, buscando escapar de la jaula
señorita, dijo él, con una voz que sonaba como el crujir de la madera vieja al fuego. Elena no respondió, pero su corazón golpeaba su pecho con tal fuerza que temió que se escuchara más que la orquesta de cuerdas. En ese jardín, lejos de los ojos de la sociedad, las reglas de Londres parecían borrosas. El arrepentimiento suele nacer mentos grite, cuando la razón se duerme y la piel espita, el césarden, rompiendo la distancia de esencia exigía. Podía oler el tabaco caro y el coñac en su aliento. Una máscara no oculta el miedo, continuó él, estirando una mano enguantada para rozar el borde de la seda de Elena. Ella debió gritar, debió dar media vuelta y regresar al brillo seguro de las lámparas de aceite, pero se quedó allí, anclada por una curiosidad que olía a tragedia. La tensión era un hilo de seda a punto de romperse. El mundo entero, con sus leyes y sus juicios, se redujo a este pequeño espacio entre dos respiraciones agitadas. Él no esperó una invitación. En ese rincón olvidado del jardín, donde las estatuas de mármol parecían cerrar los ojos para no ser cómplices, el caballero acortó la distancia. Elena sintió el frío del metal de la barandilla en su espalda y al mismo tiempo, el calor abrasador de su cuerpo frente al suyo. Si me permites quitarte la máscara, sabré si eres un ángel o una pecadora, susurró él, y su mano, aún enguantada, acarició la mandíbula de la joven con una delicadeza que dolía. Ella sabía que debía huir. Su mente, educada bajo los estrictos códigos de la Londres victoriana, gritaba que su honra estaba en peligro, pero su alma, esa parte de ella que sentía asfixiada por los bailes de sociedad y las pláticas vacías, deseaba lo prohibido. Él se inclinó, y antes de que Elena pudiera articular una sola palabra y protesta, sus labios se encontraron. Fue un beso que supo a lluvia y a desesperación. No fue el roce tímido que una deviatante esperaría en un salón de baile bajo la luz de las lámparas de aceite. Fue un incendio forestal y del invierno británico. Por un segundo, el mundo desapareció. No había deudas familiares. No había nombres que proteger. No había futuro. Solo existía el roce del encaje, su máscara contra la mejilla de él y el latido desbocado de dos corazones que, sin saber, estaban firmando su propia sentencia de muerte. Pero la oscuridad tiene oídos, y la envidia nunca duerme. De pronto, el crujido de una rama seca rompió el encanto. Una luz amarillenta, proveniente de un faro de mano, cortó a neblina como un cuchillo. Elena. El grito fue como un latigazo. Era la voz de su tía, la duquesa de Wessex, una mujer cuya única religión, el protocolo. Elena se paró de un endojón, con el aliento entrecortado y los labios hinchados por la pasión. Su máscara se había ladeado, revelando su rostro pálido y sus ojos llenos de terror detrás de la duquesa. Una pequeña multitud de invitados, que habían salido buscando aire, se detuvo en seco. Los abanicos se cerraron de golpe. El silencio que siguió fue más ruidoso que cualquier estallido. En un instante, Elena pasó de ser la joya de la temporada a ser el centro del más grande escándalo que Londres hubiera visto en décadas. Los murmullos comenzaron de inmediato, como serpientes siseando entre la escarcha. Mírenla, decían, la hija de los Chesterfield, entregándose como una cualquier. En las sombras, el caballero, cuya identidad seguía medio oculta por el ala de su sombrero, no se inmutó. Guardó un silencio sepulcral, una frialdad que a Elena le dolió más que el propio descubrimiento. Él no la defendió, simplemente se quedó allí, como un espectador de su propia ruina. El arrepentimiento golpeó a Elena con la fuerza de una tormenta. Miró a su alrededor
y vio cómo las puertas de la sociedad se cerraban en su cara, una por una. Su padre, que apareció momentos después con el rostro congestionado por la furia y la vergüenza, no le dirigió la palabra, simplemente la tomó del brazo con una fuerza que le dejaría marcas y la arrastró hacia la carruaje, mientras la carroza se alejaba por las calles empedradas. Elena miró por la ventanilla hacia la mansión que se hacía pequeña. En su mano apretaba la máscara de encaje, ahora rota. Sabía que al amanecer, su nombre sería sinónimo de deshonra. Lo que no sabía era que el precio de ese beso no sería solo el exilio social, sino un destino que la encadenaría para siempre, el hombre que acababa de destruir su vida. El camino de regreso a casa no era el final, sino el inicio de una prisión de seda y piedra. Dicen que el silencio es oro, pero para Elena, el silencio de los días siguientes fue de plomo. Las cortinas de la mansión Chesterfield se cerraron como si hubiera un muerto en la casa, y en cierta forma, así era la Elena que todos conocían, la joven radiante con un futuro brillante. Había dejado de existir en la Londres victoriana, mis queridas. Una mancha en el apellido no se lava con agua, se intenta tapar con lágrimas o con un encierro que sabe a tumba. Elena pasaba las horas frente a la ventana, viendo cómo la lluvia golpeaba el cristal, igual que chismes golpeaban la puerta de su hogar. El té se enfriaba en la mesa, intacto. No tenía hambre de comida, tenía hambre de tiempo, de poder regresar a aquel jardín y arrancar de su memoria el calor de esos labios. El arrepentimiento no era solo por el beso, sino por la ingenuidad de creer que, por una noche, la máscara la hacía invisible a las leyes del mundo. No llores más, que tus ojos se van a poner rojos, y mañana tenemos que recibir visitas, decía su madre, entrando a la habitación sin tocar. Pero no era una visita de amigos, eran los abogados de la familia y el hombre que, según su padre, era el único que podía limpiar el desastre. La honra de un apellido pesaba más que la felicidad de una hija. Y en esa casa, el amor no era una opción, era un lujo que ya no podían permitirse. El escándalo ya estaba en las gacetas de la mañana, aunque no dijeran nombres directamente. Todos en el Club Reforma y en los salones de té sabían de qué hablaban. Las invitaciones, las cenas de gala, dejaron de llegar. Sus amigas de la infancia, esas que juraban lealtad eterna, ahora cruzaban la calle, Side, y en el carruaje de los Chesterfield. Es duro, ¿verdad? Ver cómo el mundo que construiste se desmorona por un solo segundo de libertad. Elena miraba su máscara de encaje, ahora guardada en un cajón como un trofeo de guerra. A veces la sacaba y la acariciaba, preguntándose quién era realmente aquel hombre. Un villano que la usó para destruir a su familia, o una víctima del mismo impulso ciego que la atrapó ella. Su padre no le permitía pronunciar su nombre. Para él, ese hombre era el instrumento de su ruina, y el casamiento forzado era la única soga que los mantendría a flote antes de hundirse en miseria social. Te casarás al final del mes, sentenció su padre una noche, con la voz seca como el desierto. No es una petición, Elena, es el precio de tu error. Ella quiso gritar que no lo amaba, que ni siquiera conocía el color de sus ojos, sin el filtro, en la noche, pero las palabras se le atoraron en la garganta. En aquel temor, la voz de una mujer valía menos que el polvo en las alfombras. Estaba condenada a vivir un exilio dentro de su propia vida, entregando su libertad a cambio de un anillo que pesaría más que cualquier cadena de hierro. La tarde en que él llegó a la mansión, el cielo de Londres parecía de ceniza. Elena fue llamada al estudio.
Supernia. Un lugar que siempre olía a tabaco viejo y a decisiones irrevocables. Caminó por el pasillo, sintiendo que sus pies pesaban una tonelada. Al entrar, lo vio de pie junto a la ventana, observando el jardín donde todo se había derrumbado, sin la más nada. Su rostro era una escultura de ángulos duros y ojos fríos como el acero. No era un joven enamorado pidiendo perdón. Era un hombre cumpliendo una condena. Señorita Chesterfield, dijo él, sin siquiera volverse. Su voz era una mezcla de amargura y deber. Supongo que ambos entendemos que el destino nos ha jugado una broma pesada, pero la honra de su familia y la civilidad de la mía exigen que este escándalo sea sofocado bajo un contrato matrimonial. Elena sintió que el aire se volvía escaso. Un conductor, pensó ella con el alma gritando de dolor. En la Londres victoriana, el matrimonio no era el inicio de un cuento de hadas para mujeres como ella, sino una transacción comercial a enterrar un error. El arrepentimiento la golpeaba en oleadas. Si tan solo no hubiera salido al jardín, se decía a sí misma. Si tan solo hubiera mantenido su máscara puesta y su corazón bajo llave. Su padre, sentado tras el escritorio, ni siquiera la miró a los ojos. El capitán Jules y Stelling ha aceptado hacerse cargo de la situación, anunció con una frialdad que cortaba más que el viento del Támesis. La boda será privada al amanecer en 3 días. No habrá banquete, no habrá baile, solo el intercambio de votos y su partida inmediata a la finca de los Stelling en el norte. Un casamiento forzado. Las palabras resonaban en la cabeza de Elena como campanas de funeral. Mira, Julien, buscando algún rastro de compasión, pero solo encontró indiferencia. Él la culpaba a ella por haberlo atrapado en esa red de etiquetas, y ella lo culpaba a él por haber cruzado la línea en aquel baile. Eran dos extraños unidos por un beso que ahora odiaban, encadenados por una sociedad que prefería verlos infelices antes que ver un apellido manchado. Esa noche, Elena regresó a su alcoba y se miró en el espejo. Ya no era la niña que soñaba con romances de libros. Sus ojos tenían una sombra de madurez forzada por la tragedia. Tomó la máscara rota que aún conservaba y la apretó contra su pecho. Londres seguía allá afuera, con sus luces y sus juicios, ajena al hecho de que una joven estaba a punto de ser entregada a un hombre que no la quería. El exilio no sería solo fuera de la ciudad, sino dentro de su propia alma. Mientras las sirvientas preparaban el austero vestido de novia, Elena comprendió su vida anterior había muerto. Ahora, solo quedaba el frío camino hacia el altar y el misterio de lo que sucedería cuando las puertas de la iglesia se cerraran tras ellos. ¿Qué esperanza hay para un hogar construido sobre las cenizas de un escándalo? El silencio de la casa era la única respuesta. Un silencio que solo sería roto por el eco de sus pasos, marchando hacia un futuro que sentía como una celda de cristal. Mis queridas amigas, hay silencios que dicen más que 1000 gritos. Y el silencio que reinaba en la pequeña capilla aquella mañana de invierno era uno que pesaba en el alma. Ustedes, que han caminado por la vida y saben que el corazón no siempre sigue las órdenes del deber, entenderán el frío que sentía Elena bajo su vestido de seda blanca. No era el frío de la Londres victoriana que se colaba por las rendijas de piedra. Era el frío de saber que estaba entregando su vida a un hombre que la miraba como si ella fuese la cadena que lo arrastraba al fondo del mar. El capitán Jules y Stelling estaba allí, firme, con su uniforme impecable, pero con el rostro endurecido por un resentimiento que no intentaba ocultar. No hubo flores frescas, ni cánticos de alegría, solo el eco de las palabras del vicario que, con voz monótona,
Unía dos destinos que el escándalo había chocado de frente. Elena apretaba su ramo con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos en su mente. Todavía brillaba la imagen de la máscara de plata que lo había cambiado todo. Qué irónico es el destino, mis señoras. Un objeto diseñado para ocultar la identidad terminó revelando la fragilidad de toda una familia. Cuando llegó el momento de los votos, la voz de Jules no como un veredicto de culpabilidad. Acepto, dijo Gel, pero sus ojos estaban fijos en el altar, no en la mujer que ahora era su esposa. Elena respondió con un hilo de voz, sintiendo de cada letra era un clavo más en el ataúd de sus sueños juvenes. El intercambio de anillos no fue un gesto de amor, sino el sello de un contrato de honra. Al salir de la iglesia, no hubo lluvia de arroz, solo la neblina gris de Londres abrazándolos mientras subían al carruaje que llevaría lejos de todo lo que ella conocía. Dentro del carruaje, el espacio era pequeño, pero la distancia entre ellos era un abismo. Jules miraba por la ventana, evitando cualquier contacto visual. El arrepentimiento flotaba en el aire como el polvo bajo el sol. Elena quería hablar. Quería decirle que ella también se sentía atrapada, que ella también lamentaba aquella noche del baile. Pero el orgullo de él era una muralla de granito. Espero que comprenda. Señora Stelling, dijo él finalmente, usando su nuevo apellido como si fuera un insulto, que este casamiento forzado no nos obliga a fingir una felicidad que no existe. Usted tiene su ala de la mansión, y yo tendré la mía. Mi nombre ahora la protege de desprecio público, y no espere que mi corazón haga lo mismo. Elena sintió una punzada de dolor, pero también de dignidad. Miró sus manos, donde el anillo de oro brillaba con una luz burlona. No espero nada de usted, capitán, respondió ella con una calma que lo sorprendió. Solo espero que el tiempo nos enseñe a soportar esta cargas y destruirnos el uno al otro. Mis amadas amigas, que me acompañan desde la comodidad de su hogar. A veces la vida nos pone frente a puertas que nunca imaginamos cruzar. Cuando el carruaje finalmente se detuvo frente a la imponente mansión de los Stelling, en el norte de Inglaterra, el frío ya no solo estaba en el aire, parecían nacer de las mismas piedras del edificio. La hiedra oscura trepaba por las paredes como si quisiera asfixiar la casa. Y el cielo plomizo anunciaba que el invierno allí sería largo y solitario. Julien bajó primero, sus botas resonando contra los adoquines húmedos. No le ofreció la mano. Elena, con el orgullo como su única armadura, descendió sola, agarrando los pliegues de su vestido para no arrastrarlos por el fango. El personal de servicio los esperaba en la entrada, alineados y silenciosos, con miradas furtivas que juzgaba una la nuevas señora que la casa. El escándalo que había obligado a este casamiento forzado había viajado más rápido que su carruaje. Ella sabía lo que pensaban. Ahí viene la mujer sin honra, la que atrapó al capitán con un beso prohibido. Bienvenida a Blackwood Manor, dijo Juliet, su voz tan gélida como el viento que azotaba los páramos. La señora Hughes, el ama de llaves, la guiará a sus habitaciones. Estarán en el ala este. Yo estaré en la oeste. Si necesita algo, pídaselo a ella. Mis queridas, antes de seguir con historia, en tanto sobre el pez de Dines, quiero pedirles un pequeño favor. Sé que muchas de ustedes están sentaditas en su sofá, disfrutando de esta historia en su pantalla grande. Así que, con ese mismo control remoto que tienen en la mano, denle al botón de suscribirse o me gusta. Es un gesto pequeñito, apenas un clic con su dedo pulgar. Pero para mí es el abrazo más cálido que me puede llenar para seguir trayéndoles estos relatos de lana. Hagamos que daba.
y acrezca de asada su pedaco. Retomando nuestro relato, Elena fue conducida por pasillos oscuros y alfombras gastadas. Al entrar a su alcoba, la vastedad de la habitación la hizo sentir aún más pequeña. No había rastro de calidez, solo muebles antiguos y pesados cortinajes. Desempacó sus pocas pertenencias, y sus manos temblaron al sacar la máscara de encaje. La colocó sobre el tocador, como un recordatorio constante de su condena. La primera, en abajo, el mismo techo, fue un campo de batallas silencioso. La mesa de roble era tan larga que apenas podían verse a los ojos. El tintineo de los cubiertos contra la porcelana era el único sonido. Elena cortaba su carne mecánicamente, mientras el arrepentimiento le apretaba la garganta. Julien bebía su vino, mirando fijamente la llama de las velas. Eran dos fantasmas, habitando el mismo espacio, respirando el mismo aire cargado de rencor. Sin embargo, en medio de ese silencio sepulcral, Elena notó algo, un pequeño tic en la mandíbula de Julien, una sombra de duda que cruzó su mirada por una fracción de segundo antes de endurecerse de nuevo. ¿Era solo odio lo que él sentía, o había algo más escondido detrás de esa coraza de indiferencia? La noche de la Londres victoriana había quedado atrás, pero el misterio de aquel beso en los jardines acababa de empezar a desentrañarse. La verdadera prueba no sería sobrevivir al frío de Brecon Manor, sino al fuego que, muy en el fondo, ambos intentaban ignorar. Mis queridas amigas, hay una soledad que no se encuentra en las calles vacías, sino en una mesa compartida con alguien. Pero no tive. Elena aprendió muy pronto que ser la señora Stelling en los páramos del norte, con oficio de paciencia, resistencia. Mientras en la Londres victoriana, la gente seguía murmurando sobre el escándalo. Aquí, en la inmensidad de la mansión, el único juez era el viento que aullaba entre las chimeneas. El acuerdo era claro, pero los sentimientos, los sentimientos son traicioneros. Julien mantenía su distancia con una disciplina militar. Se veían en el desayuno y en la cena, intercambiando palabras corteses pero vacías, como si estuvieran leyendo un guión escrito por el miedo. Buenos días, Elena. Buenas noches, Julien. Y en medio, un desierto de horas, donde ella intentaba darle vida a una casa que parecía muerta. Ustedes saben, por la sabiduría que dan los años, que una mujer de carácter no se quede de brazos cruzados. Elena decidió que, ya que estaba atrapada en ese casamiento forzado, no permitiría que las sombras de la mansión la consumieran. Empezó a cambiar las cortinas pesadas por telas que dejaran entrar poca luz del sol del norte, y a exigir que los jardines fueran limpiados de maleza. Pero cada cambio que ella hacía parecía molestar a Julien. Para él, cualquier intento de ella por hacer de Betud un hogar era una invasión a su santuario de amargura, porque se molesta en cambiar lo que siempre ha funcionado así. Le espetó el una tarde, encontrándola en la biblioteca organizando libros que no habían sido tocados en décadas. Elena no bajó la mirada. Ya no era la asustada joven del baile de máscaras, porque este lugar huele a olvido. Julien, y aunque mi presencia aquí sea fruto de un error, mi vida sigue valiendo la pena. No voy a marchitarme solo porque usted decidió que la felicidad es un pecado. El arrepentimiento cruzó el rostro de Julien por un instante, pero fue reemplazado rápidamente por esa áscara de frialdad que tanto le dolía a ella. Usted no sabe nada de mi vida, ni de las razones por las que ese beso nos condenó a ambos, dijo él, con una voz que temblaba de una furia contenida. Usted cree que es la única que perdió su libertad, pero yo perdí mucho más que eso aquella noche. Esa declaración dejó a Elena helada. ¿Qué quería decir él?
Ella siempre asumió que él era un libertino que se aprovechó del momento, pero sus palabras sugerían una verdad mucho más oscura y profunda. El conflicto ya no era solo por la convivencia, sino por el secreto que él guardaba con tanto celo. ¿Acaso aquel beso no fue un impulso? Había algo planeado detrás de la máscara. La tensión en la biblioteca se podía cortar con un cuchillo, y por primera vez, Elena sintió que el hombre frente a ella no era un carcelero, sino un hombre roto pidiendo a gritos, sin hablar, que alguien lo rescatara de sus propios demonios. Mis queridas, la curiosidad de una mujer que busquilla la verdad es más fuerte que cualquier cerradura de hierro. Elena no pudo dormir esa noche. Las palabras de Jules daban vueltas en su cabeza como hojas secas en un torbellino. Yo perdí mucho más que eso. ¿Qué podía ser más valioso para un hombre de su posición que su libertad? Ella sabía que, en la Londres victoriana, los hombres también tenían sus prisiones, aunque fueran de oro. A la mañana siguiente, aprovechando que Jules había salido a cabalgar por los páramos para calmar su temperamento, Elena regresó a la biblioteca. Había algo en un cajón del escritorio que la había cerrado con prisa la tarde anterior, con el corazón martilleando en sus oídos. Encontró una llave escondida tras un busto de mármol. Al abrir el compartimento secreto, no halló joyas ni dinero, sino una carta arrugada y una máscara idéntica a la que ella usó aquella noche, pero manchada con algo que parecía ser lacre rojo o sangre vieja. La carta no era para ella, era una amenaza dirigida a Julien, firmada por un hombre que Elena conocía de oídas, Lord Stelling, el primo ambicioso que heredaría todo si Jules moría sin herederos o si su honra era manchada irrevocablemente. En ese instante, la venda se le cayó de los ojos. Aquel beso en el jardín, ¿no? Fue un arrebato de pasión al azar. Jules no la había elegido para deshonrarla por capricho. Él estaba siendo chantajeado. Alguien los había empujado a ese rincón oscuro. Alguien sabía que Elena estaría ahí. Y Julien, en un intento desesperado por proteger un secreto aún mayor de su familia, aceptó el papel de villano en esta obra de teatro cruel. Es mala educación caer en las heridas ajenas. Elena, la voz de Jules, entonó desde la puerta. Fría y cortante, estaba empapado por la lluvia, con el cabello pegado a la frente y una mirada que mezclaba el miedo con la furia. Elena se levantó, sosteniendo la carta con manos firmes. No es mala educación, la verdad en la casa donde me han encerrado, replicó ella, su voz ganando una fuerza que él no esperaba. Este escándalo fue una trampa, ¿verdad? Usted sabía que nos estaban observando. Usted me usó para salvar algo más. Julien, dígame de una vez qué es lo que tanto le duele, porque no pienso pasar el resto de mis días odiando a un hombre que solo es un títere de su propio apellido. Julien dio un paso hacia ella, rompiendo la distancia, y por primera vez Elena no vio al capitán arrogante, sino al niño herido por las expectativas de una sociedad que no perdona. La tensión entre ellos cambió. Ya no era el choque de dos orgullos, sino el roce de dos almas que descubren arena. El arrepentimiento que ambos sentían empezó a transformarse algo más peligroso, una alianza nacida de la traición ajena. Pero antes de que el Blir agufesara el resto del do, un carruaje llegó a la entrada de Bletud Manor, un carruaje con el escudo de armas de la familia real. El pasado de Jules no solo había venido a tocar a la puerta, venía a derribarla. Mis queridas, hay momentos en la vida donde el destino nos obliga a dar un paso al frente o a perdernos para siempre. Sombras. El carruaje real, Bletud Manor, no traía a la reina,
sino a su enviado personal. Un hombre de mirada gélida que portaba un documento sellado. La presencia de la corona en una casa, marcada por el escándalo, era como una sentencia de muerte social. Julien, con el rostro más pálido que nunca, se dispuso a recibirlo. Pero esta vez, Helena no se quedó atrás. Ella se colocó a su lado, entrelazando su brazo con el de él. Un gesto de unidad que hizo que Julien mirara con una mezcla de asombro y gratitud. Capitán Stelling, le dijo el enviado, se le acusa de haber comprometido secretos de la corona para proteger la honra de un desertor, si no puede probar su inocencia. Esta casa y su apellido dejarán de existir antes de que caiga el sol. Fue entonces cuando Helena comprendió la magnitud del sacrificio de Julien. Él no había besado a una desconocida por lujuria. Él había aceptado ser visto como un libertino para que las miradas de los espías se centraran en un romance prohibido y no en los documentos que él estaba intentando recuperar de manos de su primo. Traidor, la máscara que él llevaba no era de encaje, sino de dolor y deber. Él había arruinado su propia vida y la de Helena para salvar a su país. Él no está solo, intervino Helena, con una voz que resonó en el gran salón como un trueno. Y la prueba que buscan no está en sus manos, sino en las mías, mis amadas amigas. ¿Alguna vez han sentido que el miedo desaparece cuando el amor, aunque sea un amor que apenas está naciendo, toma el control? Helena sacó de entre sus ropas la carta que había encontrado en la biblioteca, pero no la entregó de inmediato. Miró a Julien a los ojos, y en ese silencio, todas las mentiras se derritieron. El capitán, el hombre de piedra, sintió que las lágrimas amenazaban con brotar. Ella estaba arriesgando todo, incluso la poca reputación que le quedaba, para salvarlo él. El enviado real leyó la carta, donde Lord Stelling confesaba su traición y su plan para chantajear a Julien usando a la joven Chesterfield como carnada. El arrepentimiento de Julien, tras haberla arrastrado a ese infierno, se hizo evidente cuando cayó de rodillas, no ante el enviado, sino frente a su esposa. Perdóname, Helena, susurró él, te condené por un deber que ya no puedo cargar solo. En ese instante, la frialdad de Blackwood Manor fue reemplazada por un calor humano que ninguna chimenea podría igualar. La redención estaba cerca, pero el costo emocional apenas comenzaba a pagarse. El enviado de la corona guardó silencio, sopesando el peso de la carta y la determinación en el rostro de aquella mujer que, según los rumores de Londres, carecía de dignidad. La justicia de su majestad es ciega, pero no sorda ante la verdad. Señora Stelling, sentenció el hombre, sellando el documento con su anillo. Lord Stelling, el primo traidor, fue arrestado esa misma tarde, cercanías de la finca, intentando huir con los restos de su ambición. El escándalo que antes los condenaba, ahora se transformaba en el relato de un heroísmo silencioso. La honra de la familia no solo había sido restaurada, había sido purificada. Cuando el carruaje real se alejó y la calma regresó a la mansión, Julien y Helena se quedaron solos frente a la chimenea. El fuego chispeaba, arrojando sombras largas sobre el mármol que ya no se sentía frío. Él se acercó a ella, pero esta vez no había una máscara que lo separara, ni física ni emocional. Julien tomó las manos de Helena entre las suyas. Eran manos que habían sostenido el peso de un apellido y ahora sostenían la esperanza de una vida nueva. Toda mi vida enseñaron que el amor era una debilidad que los hombres de mi rango no podían permitirse, dijo Julien, con una voz suave que acariciaba el alma de Helena. Pero tú, con tu valentía, me has demostrado que el amor es la única fuerza capaz de sostener una corona. Me casé contigo por obligación, Helena,
Pero hoy te pido, frente a este fuego, que es testigo de mi y arrepentimiento, que te quedes a mi lado por elección. Mis queridas amigas, qué lección tan grande nos da la vida. A veces, las cadenas más pesadas se convierten en los lazos más dulces cuando el perdón entra en escena. Elena no respondió con palabras de inmediato. En su lugar, tomó la máscara de encaje y estaba sobre la mesa, y, con un gesto lento y lleno de significado, la lanzó a las brasas de la chimenea. El encaje ardió rápido, desapareciendo en un destello de luz. Ya no necesitaba esconderse. El beso que se dieron después no fue el de aquel jardín en Londres, cargado de miedo y misterio. Fue un beso de compromiso, de paz, y de un mañana que ya no sabía exilio. Jules Ien la rodeó con sus brazos, y por primera vez en años, Blackwood Manor se llenó de un sonido que las paredes habían olvidado, una risa ligera, una promesa susurrada al oído. La Londres victoriana seguiría con sus bailes y sus críticas, pero allí, en el norte, entre la neblina y los páramos, dos almas habían encontrado el tesoro más grande que la vida puede ofrecer. El casamiento forzado había muerto para dar paso a una unión de voluntades, porque al final del día, mis señoras, no es el anillo lo que hace al matrimonio, sino la disposición de dos personas de quitarse todas las máscaras y amarse desnudes. ¿Tú ves? Mis queridas amigas, hemos llegado al final de este viaje por las calles empedradas de la Londres victoriana, pero el eco de esta historia se queda vibrando en nuestros corazones. ¿Cuántas veces en la vida nos hemos sentido como Elena Lee, atrapadas por un error del pasado, por el peso de las expectativas de los demás? A veces, un solo momento de debilidad, un beso, una palabra mal dicha, una máscara que decidimos ponernos para encajar, parece sentenciarnos a una vida de arrepentimiento. Pero la historia de Elena y Jules enseña algo que solo los años y la sabiduría nos permiten ver con claridad. La honra no es un trofeo que nos otorga la sociedad, sino la paz que sentimos al ser fieles a nuestra propia verdad. El casamiento forzado, que nació como una cadena de hierro, terminó siendo el puente hacia una libertad que ninguno de los dos conocía. ¿Y saben por qué? Porque tuvieron la valentía de quitarse las máscaras ante el otro, de mostrar sus heridas y de elegir el perdón por encima del orgullo. Ustedes, que han vivido, que han amado y que seguramente han superado sus propias tormentas, saben que nunca es tarde para reescribir nuestro destino. No importa qué tan grande haya sido el escándalo o qué tan profundo sea el dolor. Siempre hay una oportunidad para que el fuego de la verdad queme las mentiras y nos permita renacer. Antes de despedirnos, quiero que hagan una pequeña reflexión conmigo. ¿Y alguna máscara que traerá mi está hoy? ¿Hay algún perdón que estén guardando por miedo al que negar? Recuerden que la vida es demasiado breve para vivir bajo el guión de otros. Si esta historia les ha tocado el alma, si les ha recordado la fuerza que todas llevamos dentro, les pido que me acompañen en este camino. Sé que están ahí, en su sala, disfrutando de este momento de calma frente a su televisor. Así que, con toda la confianza que nos da esta amistad que estamos construyendo, las invito a tomar su control remoto, con un solo clic en el botón de suscribirse y activando la campanita de notificaciones. Se aseguran de que sigamos compartiendo estas lecciones de vida. Es su manera de decirme que estas historias vale pena y mi manera de saber que junto con su compañía en el próximo relato. Olviden dejarme un comentario contándome qué les pareció el sacrificio de Elena Lee. Leo cada una de sus palabras con el respeto que se merecen. Que la paz reine en sus hogares y que nunca les falte la valentía para vivir nescadas.
Soy su narrador de confianza. Y nos vemos en nuestra próxima travesía por el corazón humano. Hasta pronto.